Bien, como la clase pasada no hemos podido terminar todo el tema que debía haber desarrollado con relación a demanda, entonces voy a iniciar con un pequeño repaso para poder terminar esta parte. Bueno, la demanda individual de un artículo, como dice el título, se refiere a la cantidad de un bien que a diferentes precios un individuo desea comprar en un periodo de tiempo determinado. O sea, como dice el título, demanda individual, se refiere entonces a la demanda de una sola persona con relación a un solo artículo. ¿Mm? En la clase también estuvimos desarrollando de qué depende a la hora de comprar un determinado producto. ¿Mm? ¿De qué depende, digamos, las cantidades que podemos comprar de un determinado producto? Y habíamos explicado ya que depende del precio, es decir, cuando nos vamos a comprar un producto, lo primero que hacemos es fijarnos en el precio del artículo que queremos comprar. Pero también tenemos que considerar nuestro ingreso monetario, ¿sí? O sea que nuestro sueldo o salario. También cuando compramos ese producto, o sea que aún no decidimos comprar, nos fijamos en los precios de repente de los otros artículos que puedan ser sustitutos. ¿Mm? ¿Qué otra cosa hacemos? A la hora de decidir o antes de decidir comprar ese producto, consideramos nuestros gustos. Pero ¿qué entraría dentro de gustos? Dentro de gustos se consideran lo que son hábitos, cultura y religión. Hábitos como por ejemplo, una persona puede tener el hábito de llevar una vida sana. Y para llevar una vida sana tiene que consumir verduras, tiene que realizar ejercicios físicos, por lo tanto, la demanda o las compras que realice esta persona sana, por decirlo así, entonces va a estar conformada por la compra de una mayor cantidad de verduras, inclusive de atuendos deportivos, porque al realizar ejercicios físicos de repente utiliza otro tipo de ropas. Entonces no va a ser igual a la compra que realice otra persona que no lleve una vida sana. Entonces, eso formaría parte del hábito. También la cultura. Dentro de la cultura está relacionada así a la tradición. Por ejemplo, a ver, nuestra cultura de tomar tereré, de tomar mate, ¿verdad? Eso nos lleva a nosotros a comprar una mayor cantidad de hierbas con relación a cualquier otro ciudadano de otro país. ¿Mm? Em, religión. Con relación a la religión, hay determinadas religiones que prohíben el consumo de ciertas cosas, como por ejemplo, a los mormones se le prohíbe el consumo del café, a los hindúes, ellos porque creen de que las vacas son sagradas, entonces ellos no consumen la carne vacuna. Entonces se dan cuenta de que de los gustos también depende mucho a la hora de decidir qué comprar o qué cantidad comprar. Y también de las expectativas futuras. Por ejemplo, si nosotros manejamos la información de que esta medianoche el precio del combustible va a aumentar, entonces habrá filas y filas en las estaciones de servicio para llenar el tanque con el precio un poco más barato, ¿verdad? Antes de que suba. Y lo mismo ocurre con el gas o con cualquier otro tipo de cosas, y principalmente si son necesarios, si son productos necesarios. Bueno, en las siguientes diapositivas se va desarrollando cada uno de estos puntos con mayor detalle. Yo lo voy a desarrollar así de una manera más específica o más puntuales para ahorrarnos tiempo, porque yo tengo 15 minutos en este video. Bien, lo que aquí llama la atención es que teniendo en cuenta o estudiando la demanda, no podemos dejar de lado de analizar o de estudiar a la ley de la demanda. ¿Y qué nos dice la ley de la demanda? La ley de la demanda nos dice que cuando sube el precio de un bien, generalmente tendemos a comprar menos. ¿Mm?
Sin embargo, cuando baja el precio, las personas reaccionan comprando una mayor cantidad de ese producto. O sea que generalmente esa es la reacción de las personas, que cuando sube el precio, la cantidad comprada baja. Cuando baja el precio, la cantidad comprada aumenta. A esto se le llama, o sea que quiere decir entonces de que cuando hablamos de demanda existe una relación inversa entre el precio y la cantidad. ¿Por qué inversa? Porque cuando el precio sube, la cantidad baja, es decir, van en direcciones contrarias. Por eso dice, hay una relación inversa entre el precio y la cantidad. Bueno, seguimos. Pero ¿por qué tiende a disminuir la cantidad demandada cuando sube el precio? ¿Por qué? Y existen dos razones. La primera es por el efecto sustitución, que cuando sube el precio de un producto, tendemos a comprar otro producto que de repente sirva como sustituto. Como por ejemplo, si aumenta mucho el precio del café, consumimos más cocido. El cocido entonces es un bien sustituto del café. Cuando sube el precio de la carne de vaca, lo sustituimos comprando más pollo o más carne de cerdo. Entonces el pollo y el cerdo son productos sustitutos. Entonces esa es la razón por la cual entonces tiende a disminuir la cantidad demandada de un producto cuando sube su precio. La otra razón es que la subida de los precios reducen las compras, y es cierto que cuando sube el precio de las cosas, generalmente, y si nosotros seguimos ganando lo mismo, tendemos a comprar menos de ese producto, justamente porque seguimos ganando lo mismo, sin embargo el precio de las cosas va subiendo. Si antes comprábamos más cantidades, ahora compramos menos. ¿Por qué? Porque el precio es el que va subiendo, mientras tanto nuestro ingreso se mantenga igual. Y como dice acá, es que cuando suben los precios de los productos, se reducen las compras, porque cuando sube el precio, en realidad somos algo más pobres que antes, porque seguimos ganando lo mismo y compramos menos de lo que solíamos comprar antes. Bueno, cuando nosotros analizamos la demanda de un producto, solamente nos concentramos en el precio del artículo en cuestión. Por ejemplo, ¿qué ocurre con la cantidad comprada cuando sube su precio? Cuando sube su precio, compramos menos. Eso ya sabemos. Pero no estamos considerando la variación o el cambio de estos otros, de estos otros aspectos que también, digamos, determinan la cantidad demandada. Cuando realizamos nuestro análisis, solamente tocamos uno de ellos. Y generalmente cuando nosotros tocamos el precio del artículo en cuestión, entonces nosotros nos manejamos o analizamos una curva, solamente una curva. Cuando cambian los otros o los otros factores que también afectan a la demanda, por ejemplo, el ingreso de las personas, los precios de los bienes sustitutos, cuando cambian los gustos y cuando cambian las expectativas, eso quiere provocar cambios, es decir, desplazamientos en la curva de la demanda, como vemos aquí. Bueno, pero antes de pasar a eso, vamos a seguir el orden de nuestras diapositivas. Seguimos. Bueno, como les decía, cada uno de estos se va desarrollando en las diapositivas. Yo voy salteando y solamente me enfoco en aquellas partes en que de repente no he mencionado, ¿sí? ¿Qué nos dice acá? Ahora entramos en la parte del ingreso monetario. Si desciende la demanda, es decir, si baja la demanda de un bien cuando disminuye la renta, es decir, cuando disminuye el ingreso, ese bien se denomina normal. Por ejemplo, trasladarse al lugar del trabajo en colectivo en lugar de irse en automóvil. Ahora, por ejemplo, eso está de moda. Como el precio del combustible está subiendo mucho, muchos optan en irse o trasladarse al lugar de su trabajo en colectivo en lugar de sacar su automóvil. Entonces, eso se considera un bien normal. Pero, sin embargo, el bien es considerado inferior cuando disminuye la demanda de un determinado bien o servicio, cuando aumenta la renta. Por ejemplo, cuando aumenta nuestro sueldo,
generalmente tendemos a cambiar un poco las compras que realizamos. Por ejemplo, al aumentar el ingreso o el sueldo de una persona, en lugar de comprar un vehículo usado, a esto se le considera bien inferior, entonces se comprará un vehículo cero kilómetro. A eso se refiere entonces bien inferior, que cuando aumenta la renta o el ingreso de una persona, deja de comprar un producto porque ya, en términos normales, comunes y corrientes, es sencillamente porque ya le da el cuero de comprar otro tipo de producto. Entonces, ahí se considera un bien inferior. Si antes, por ejemplo, mi plata me daba solamente para comprar una bicicleta, entonces si me aumentan el sueldo, bueno, ahora ya voy a poder comprar una moto. Quiere decir que la bicicleta ya es un bien inferior y paso a otro bien que es un poco mejor, que en este caso sería la moto. Seguimos. Bienes sustitutos ya he mencionado, ¿verdad? Que cuando sube el precio de un producto tendemos a sustituirlo por otro más barato. Pero faltó complementar la parte de bienes complementarios. ¿Qué son? Los bienes complementarios suelen ser partes de bienes que se utilizan conjuntamente, como la gasolina y los automóviles. Ahora son bienes complementarios porque el automóvil por sí solo no va a funcionar y la gasolina por sí sola medio que no sirve para mucho, ¿verdad? No sirve para movernos nosotros. Entonces son bienes complementarios porque para que el vehículo se mueva necesita de la gasolina. Y acá nos dice de que muchas veces la variación del precio de uno puede afectar la compra del otro. Por ejemplo, si baja el precio de la nafta, eso va a provocar un aumento de la cantidad demandada de automóviles que son movidos a nafta. Las computadoras y los programas informáticos también son complementarios porque las computadoras por sí solas no nos sirven de mucho, sino que tienen que venir con o sea, tenemos que hacer instalar esos programas informáticos para que realmente la computadora sea útil para nosotros. Entonces, en este caso también son bienes complementarios. Y la variación del precio de uno también afecta a la cantidad demandada del otro, porque son complementarios. De los gustos y las expectativas ya he hablado, vamos a pasar. Pasamos a la demanda del mercado. Nosotros estábamos conceptualizando la demanda de un individuo y de un artículo. Bueno, aquí nosotros vamos a conceptualizar la demanda del mercado, es decir, de varias personas. Y a eso nosotros le llamamos demanda agregada también, recibe el nombre de demanda agregada. La demanda del mercado o demanda agregada se puede hallar de forma geométrica. ¿Y cómo se obtiene? Se obtiene sumando horizontalmente todas las curvas individuales de demanda de dicho artículo. Acá tenemos un cuadro donde nos muestra un supuesto caso. Vamos a suponer de que un mercado está compuesto por dos personas nomás, Catalina y Rolando. Y vamos a suponer de que aquí tenemos distintos precios de un artículo. Vamos a suponer el helado. ¿Y cómo hacemos para obtener la demanda del mercado? Tenemos que sumar la demanda de cada uno de los individuos. Cuando hablamos de cantidad demandada de un individuo, se dan cuenta que la letra D es minúscula. Cuando sumamos la demanda de todos esos individuos, entonces pasamos a mayúscula, ¿sí? La letra D. Gráficamente, esta es la tabla. Gráficamente se muestra así. Como ya les he mostrado en clase, el precio siempre se coloca en el eje de ordenadas y la cantidad en el eje de abscisas. Decía que Catalina, a un precio de 4, compra 4 kilos de helado. Eso es lo que nos muestra aquí la letra D minúscula. Rolando, al precio de 4, también coincide con el consumo de Catalina, también compra 4. Pero si nosotros queremos obtener la cantidad demandada del mercado, tenemos que sumar cantidad, ¿verdad? Catalina compró 4, Rolando compró 4, por lo tanto, la cantidad total demandada, en este caso del helado, es de 8 a un precio de 4. Entonces la demanda de 1 más la demanda de 2 es igual a la D mayúscula que indica que es la demanda del mercado.
Fíjense entonces, ¿por qué hacemos de dos personas? Sabemos que el mercado está compuesto por muchas personas.